Buenas tardes, Nueva Vida, ¿cómo están? Bien. Qué precioso tiempo de alabanza tuvimos juntos. ¿Cuántos están de acuerdo? Precioso tiempo en la presencia del Señor. Y qué precioso ver a los niños participar en la alabanza de esa forma y no solo estar aquí con nosotros, pero estar aquí arriba con nosotros, sirviendo al Señor, poniendo sus talentos, sus dones al servicio del Señor. Es precioso verlos crecer y estar con nosotros sirviendo también. Eso es algo una oración que el Señor responde. Una oración que el Señor responde, yo creo, a muchos padres y que sigue respondiendo. Así que gloria al Señor por permitirnos ver esto hoy día. Seguimos con nuestra serie, los 7 grandes valores de la iglesia Nueva Vida, para el creyente, la familia y para la iglesia. Y ya hemos visto 3 de esos 7 valores. ¿Cuántos se acuerdan cuáles son los 3? No sabía que había examen hoy día, decían. Pasión era el primero que vimos, después vimos el crecimiento y después vimos la excelencia. 3 valores fundamentales para nuestra iglesia que creo son importantes también para construir todo el resto. 3 valores que deben ser reflejados en cada área de nuestras vidas. Debe ser apasionado en tu forma de adorar, por ejemplo. Como los niños que vimos hace unos instantes, apasionados adorando al Señor. Debes ser apasionado en tu forma de servir, en tu forma de trabajar, y no solo en la iglesia, en lo secular, en la vida, en todo lo que tú haces. Apasionado por mantener unida tu familia, por mantener encendida tu fe, apasionado por predicar la palabra. Que nuestra vida sea una vida apasionada. El Señor ha hecho y dado tanto por nosotros que es natural responder a su amor siendo apasionados por Él y viviendo una vida con pasión y amor por todo lo que Él nos da. Él nos da el regalo del hogar, el matrimonio, cuídalo, sea apasionado. Él nos da el regalo de la salud, cuida tu salud. Él nos da el regalo de las finanzas, el trabajo, la iglesia, el hecho de poder servir. Hazlo con amor y con pasión. Y en lo que hagas, busca estar en constante crecimiento. Procura hacer las cosas con excelencia. Es decir, cada vez mejor para la gloria de tu Dios. La vida cristiana es una vida dinámica. No es una vida estática. El creyente debe comprender que está en constante crecimiento, pero a veces es verdad que crecer duele. Hay dolores de crecimiento, pero crecer es necesario para el desarrollo. El seguidor de Jesús está en constante aprendizaje. Siempre seremos discípulos que necesitan volver a su maestro para aprender más, para conocerlo más, para crecer más. Siempre debemos estar dispuestos a cambiar de parecer cuando somos confrontados por la palabra de Dios. El cristiano debe constantemente darse cuenta que hay nuevos niveles a los cuales el Señor lo llama y lo quiere llevar. Nuevos niveles de fe, nuevos niveles de compromiso, de lealtad, de servicio, de autoridad. La palabra de Dios dice en Mateo 25:23, dice: porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el mundo antiguo muchas veces se usaba esta idea, se invocaba esta idea de que una persona íntegra, cuando se pone en algo pequeño, la persona va a ser íntegra. Si es íntegra en algo pequeño, lo será también con algo mayor. Lo será con algo más grande. Alguien íntegro será íntegro donde lo pongan, en cualquier momento. Sea cual sea la responsabilidad que le den. Debemos aspirar a crecer y ser cada día más íntegros, más como Jesús, tener un corazón sincero, amoroso, que no tiene nada que ocultar, nada que temer y nada de qué avergonzarse. Y esto es un consejo que también el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo. En 2 Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procuremos nosotros también presentarnos a Dios de esa forma. Y muchos pensarán, pero Timoteo estaba quizá en posición de liderazgo, estaba predicando. ¿Sabe? Todos somos llamados de una forma u otra a predicar. Todos tenemos de una forma u otra a alguien bajo nuestro liderazgo espiritual, a alguien bajo nuestra autoridad, bajo nuestro cuidado, aunque no lo quiera, aunque no lo crea, aunque no le guste. Todos tenemos al menos a una persona que mira nuestra vida y que la toma como ejemplo. Y según lo que ve en usted, se hará una idea de lo que es ser hijo de Dios. Se hará una idea de lo que es ser un seguidor de Jesús y se hará una idea de cómo es nuestro Dios. Como cristianos debemos comprender que al venir a los pies de Cristo no podemos permanecer igual.
El Señor nos recibe tal como somos, pero no nos llama a permanecer tal como somos. Él nos llama a un cambio, a una transformación en nuestro ser, en nuestros pensamientos. Siempre un cambio para nuestro bien y para el bien también de los demás, de los que están cerca de nosotros. Algo clave que debemos comprender es que, claro, la salvación es individual, pero luego entras a ser parte del pueblo de Dios, del plan de Dios, un plan más grande que solamente tu vida, tu salvación. Tú recibes su amor, su gracia, pero hay un plan más grande aún en el cual entras al seguir a Jesús. Y el valor que vamos a ver hoy debe ser construido, como decía, en base de los 3 primeros. Y este valor es la generosidad. Este cuarto valor nos obliga a darnos cuenta que no estamos solos. Somos un pueblo. Somos llamados a expresar nuestra pasión, nuestro amor, nuestra excelencia en una actitud generosa dentro del pueblo de Dios. Y cuando digo que no estamos solos, hay que tomarlo en todos los sentidos. Hay otras personas en el reino de Dios, personas con quien podemos ser generosos, pero también está Dios con nosotros en todo tiempo, que siempre provee y cuya voluntad es que seamos generosos con las bendiciones que Él nos da. La generosidad es un gran valor presente a lo largo de las Escrituras y de muchas formas distintas, y ha estado presente en nuestra iglesia desde su inicio. Y como decía, está presente de forma muy concreta en la palabra de Dios, de principio a fin, y debe ser conocido, debe ser comprendido y debe ser aplicado por el creyente, tanto en su vida espiritual, familiar como personal. La generosidad es una expresión fundamental en la vida de un cristiano, una expresión de gratitud, una expresión de fe, de reconocimiento hacia Dios, porque Él provee y así como Él provee, nosotros somos generosos, así como Él bendice, nosotros bendecimos. Y muchas veces somos el instrumento de su provisión para alguien más. Eso también puede ocurrir. Ser generoso es dejarse usar por el Señor. Ser generoso es imitar el corazón de nuestro Dios, y también es una expresión de confianza en Dios. Confiamos en Dios, por lo tanto somos generosos. Confiamos en su plan, por lo tanto somos generosos. Confiamos en su provisión, en su iglesia, y por lo tanto nos hacemos partícipes de ese plan. Y una de las formas de hacernos partícipes es siendo generosos. La generosidad es una expresión fundamental para cada uno de nosotros como hijos de Dios y como imitadores de Jesucristo. Ser generoso es parte del carácter de Dios. Nuestro Señor da abundantemente según nuestras necesidades. La Biblia dice en el Salmo 23, versículo 5, unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Dios provee y bendice abundantemente. Tienes un Dios generoso, amoroso, que te bendice y te bendice y te bendice hasta que sobreabunde. Eso es lo que hace tu Dios contigo en tu vida, y te bendice y sobreabunda. También es un Dios que está constantemente atento, sus ojos puestos sobre sus hijos. Segunda de Crónicas 16:9 dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Un Dios atento, un Dios generoso. Nuestro Dios está constantemente presente, constantemente activo y es constantemente bueno. Y de ese amor, de esa bondad y generosidad tomamos nosotros ejemplo para nuestro diario vivir y para aprender a ser generosos. Si predicamos generosidad es porque tenemos a un Dios generoso, porque vemos generosidad en el carácter de Dios. Y como decía al principio, la actitud generosa va muy ligada con lo que vimos en las últimas semanas. Pasión, crecimiento, excelencia, ser apasionado. Buscar crecimiento y excelencia te llevará a tener un corazón generoso. Somos generosos porque somos apasionados, porque buscamos constante crecimiento, porque buscamos ser excelentes y tenemos el deseo de darle lo mejor al Señor, darle lo mejor de nuestras vidas, reflejar su carácter y darle a conocer en medio de nuestra generación, de nuestro mundo, de nuestra familia, para beneficio de nuestros amigos, colegas, familiares, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra iglesia. La pasión y el crecimiento en la madurez espiritual te llevan a tener un corazón generoso. Y ese es el título del mensaje de hoy. Un corazón generoso. Diga conmigo, generoso. Generoso. No rencoroso. No miedoso. Generoso. El corazón generoso
se va formando al conocer más al Señor. El corazón generoso del cristiano se forma cuando se da cuenta que sirve a un Dios generoso y comprende todo lo amplio, lo grande, lo profundo que es el amor de Dios y que muchas veces se expresa siendo generoso. Y hoy, para hablar de generosidad, vamos a analizar algunos textos bíblicos con los cuales nos daremos cuenta que la generosidad a veces no tiene que ver con lo que nos imaginamos. Muchas veces tenemos ideas ya hechas de lo que es la generosidad, pero hoy vamos a responder a algunas preguntas juntos. ¿Cómo es la generosidad según la Biblia? ¿Con qué tengo? ¿Cómo puedo ser generoso como Jesús? ¿Cómo puedo aplicar la generosidad que Jesús mostró hoy en mi vida y a través de mi vida? En varias ocasiones Jesús enseñó sobre la generosidad y lo que esperaba de nosotros en cuanto a este tema. Uno de los textos se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla sobre obras de justicia. Y un punto muy importante que Jesús enseñó es practicar las obras de justicia con un corazón sincero y no con deseo de ser visto. Leamos juntos Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Aquí Jesús usa algunos ejemplos para darnos a entender lo esencial. No es por apariencia, no es para que te vean, no es para que te feliciten. Oh, qué bonito, es generoso, dio ofrenda, es por amor. No hagas sonar las trompetas, dice Jesús. Algunos comentaristas proponen la idea de que Jesús estaba hablando de trompetas de forma literal, como trompetas para llamar al pueblo a ayunar y dar limosna, y que a veces podían hacer sonar esas trompetas cuando se daba una limosna o se hacía un donativo muy generoso, muy grande, y hacían sonar las trompetas para que la gente supieran. Otros eruditos piensan que quizá el Nuevo Testamento está apuntando al hecho que existían unos cofres en ese tiempo donde se recibían esas limosnas que eran como en forma justamente de trompeta y hacían ruido cuando me ponían las monedas, sonaba. Y probablemente algunos a propósito hacían sonar las monedas como para que la gente se diera cuenta que ellos habían echado muchas monedas, como diciendo: esa ofrenda la di yo. Y suena así las monedas cayéndose adentro de esa trompeta. Sea como sea, el punto que Jesús está trayendo, Él no tenga esa actitud. No den por ser vistos, no den para recibir elogios, aplausos, no den por ser alabados por los demás, den en secreto, den por amor y serán recompensados por el Señor. Eso es lo que está diciendo Jesús. A medida que nos vamos pareciendo más a Jesús, nuestro corazón comenzará a hacer obras de justicia por amor. Será generoso por amor, porque su primer y más grande agrado será no agradar a los hombres, pero agradar al Señor. Agradar al Señor. La generosidad, según Jesús, es genuina, sincera y con propósito de ayudar a los demás. Y esto me lleva a un punto importante. La generosidad debe ir en varias direcciones. No puede ser en un solo sentido. Debemos comprender que el cristiano vive la generosidad en un plano vertical, pero también en un plano horizontal. El mundo sin Dios vive la generosidad esencialmente, si es que la viven, en un plano horizontal. Algunos son generosos con el necesitado, dan generosamente y los necesitados reciben esa generosidad. Y es importante, pero muchos no van más allá. No tienen ninguna conciencia de la generosidad de Dios hacia ellos, de su provisión, de su bendición, su amor, su gracia. Pero el cristiano sabe que tiene un Dios generoso y que la generosidad no solo se vive de forma horizontal, pero también vertical. Generosidad de Dios hacia los hombres, nosotros hacia Dios y también entre nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo, dice. Generosidad de Dios para con nosotros. Romanos 8:32 dice que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La generosidad de Dios hacia nosotros. Segunda de Corintios 9, versículos 8 y 9 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese es tu Dios. Un Dios generoso contigo, te dio todo lo que necesitas, no te faltará nada. Puedes enfrentar adversidad, puedes enfrentar un gigante, problema económico, imprevisto, pero tu Dios siempre estará contigo, siempre te guiará, te sostendrá, nunca te faltará nada porque Él es tu proveedor y no se duerme el que te cuida. Si alguien lo cree puede decir amén, mi Dios no duerme jamás. Y lo primero que Dios nos da, gracia, perdón. Desde Génesis vemos esa generosidad expresada de Dios con perdón, con gracia. El hombre peca y lo que Dios hace es venir a buscarlo en el lugar donde el hombre cayó, en el lugar donde él pecó. A veces nos metemos en problemas, caemos, pensamos que estamos solos, que no hay salida, que Dios se alejó de nosotros por causa de nuestro pecado. Pero déjame decirte, Dios no tiene miedo de ensuciarse las manos para ir a buscar a sus hijos. Dios no tiene miedo de venir ahí donde tú estás para llamarte y traerte de vuelta a casa. Y ahí estaba Dios en el huerto de Edén buscando al hombre. Y la Biblia nos cuenta que el hombre pecó y se dio cuenta de su pecado. Y dice, lo cubrió. Literalmente la Biblia dice que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Y buscó hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y el pecado es así. Te llena de culpa, te llena de vergüenza. Cuando caemos, lo primero que pensamos hacer es escondernos, esconder nuestra vergüenza, esconder nuestro horror y pensar que no merecemos nada, que no merecemos el perdón de Dios, pero su gracia y su perdón son tan grandes que, tal como dice Pablo, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Esa es la gracia del Señor. Dios vino a nuestro encuentro y nos llamó por nuestro nombre. Así expresó Dios su generosidad con nosotros. Y todos la necesitamos. Nadie está libre de pecado, nadie está libre de falta alguna, pero Dios mostró su amor con nosotros, que cuando siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia nos cuenta que Dios le hizo ropa al hombre para cubrirlo. En su amor, en su gracia, en su generosidad, Dios cubre su vergüenza. No lo mereces, pero lo recibes como regalo. No lo mereces, pero Dios te ama tanto que cuando miras hacia Él, cuando te arrepientes, cuando miras hacia Él, cuando pides perdón, recibes ese perdón. Así es su gracia. Cuando caes no estás solo, ahí está Dios llamándote y dándote una verdadera solución, dándote mucho más de lo que tú puedes hacer solo, de lo que tus fuerzas pueden alcanzar para ti y mismo mucho más de lo que le pides. El hombre hizo ropa con hojas de higuera, dice la palabra. Dios le hizo verdadera ropa para cubrirlo y para vestirlo. Y un pasaje que amo en la palabra se encuentra en Efesios 3:20. Dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Tu Dios hace mucho más de lo que tú puedes pedir, imaginar o soñar. No hagas oraciones tímidas. No le hagas oraciones tímidas al Señor. Le estás orando al Rey de Reyes. Él te dará abundantemente según su voluntad, según su plan, según el poder que está activo y que actúa en medio nuestro. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive en cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los creyentes. No dejes de creer que tu Dios es generoso y que te dará todo lo que necesitas. No dejes de creer que tu Dios puede dar vida donde hay muerte. No dejes de creer que hay un futuro y esperanza para ti. Sea cual sea tu situación, confía en el amor, en la bondad y la gracia generosa de Dios, porque no estás solo. Pero escucha bien lo que dije. Él me dará todo lo que necesito. Él te dará todo lo que necesitas. Diga conmigo todo.
lo que necesito. Tal vez no le va a gustar la próxima parte, pero dijimos lo que necesito. No dijimos lo que quiero. No dijimos según mi voluntad. Y en esto muchos se confunden y llegan a decir, pero yo no veo la generosidad de Dios. Yo no veo su generosidad en mi vida. No me ha dado lo que quiero. Dios es un buen padre. Y como buen padre no siempre le da a los hijos lo que quieren, pero siempre le da generosamente lo que necesitan. Eso es lo que hace Dios como un buen padre. La generosidad de Dios para nuestras vidas debe ser comprendida dentro de su voluntad. La generosidad de Dios para nuestras vidas debe ser comprendida y vivida dentro de su plan. Jesús dijo en Mateo 6, 31 al 34, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Así es la generosidad de Dios para con nosotros. Pero como decía, la generosidad no puede ser ni en un solo plano, pero tampoco en una sola dirección. También debemos aprender a responder a su generosidad, siendo generosos nosotros también. La Biblia nos llama a responder a esa generosidad en muchos textos bíblicos. Uno de ellos se encuentra en 2 Corintios 9, versículos 10 y 11. Dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Amén. Bendecidos para bendecir. Él da la semilla para que nosotros podamos sembrar. En otras palabras, Él da trabajo para que podamos trabajar. Él abre puertas para que puedas vivir, para que puedas recibir un salario. Nosotros sembramos, Él da crecimiento y de ese crecimiento Dios nos invita a bendecir, a ser generosos. Pero la cosecha también depende de nosotros. Por eso Pablo también dice en 2 Corintios 9, 6 y 7, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Un corazón generoso, un corazón maduro espiritualmente va a dar con alegría. Y más que eso, un corazón generoso dará una ofrenda excelente a Dios. Dará lo mejor que tiene. Malaquías 1:8 dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? Se ganaría su favor, dice el Señor de los ejércitos. El Señor se merece lo mejor que nosotros podamos ofrecer. Lo mejor de nosotros. El Señor se merece lo mejor de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestras ofrendas, de nuestro trabajo, de nuestros talentos. La expectativa de Dios sobre tu generosidad, sobre lo que das, sobre tus ofrendas, es que las bendiciones que Él te da, de esas bendiciones tú saques para dar generosamente en agradecimiento. Lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tienes es regalo de Dios. Vamos a decir esto también, regalo de Dios. Es bonito recordar que tenemos regalo de Dios. Tu trabajo, ¿qué es? Regalo de Dios. Tu dinero, regalo. Tu salud, regalo. Tu capacidad de respirar, regalo. Tu capacidad de ver, de oír, de hablar. Levantarte cada mañana, aunque sea muy temprano a veces para ti, igual es un regalo.
Regalo de Dios. Abrir los ojos y poder contemplar la belleza de la creación que el Señor hizo es regalo de Dios. Tu vida es un regalo de Dios. Ser generoso es devolverle a Dios una mínima parte del regalo que Él te ha dado. Eso es. Y al hablar de generosidad, algunos piensan inmediatamente en el dinero, en ser generoso, en los diezmos, en la ofrenda, dar dinero para el avance de la obra, para las misiones, para dar los alimentos, la ropa y lo que se anunció hace unos instantes, que es cierto, todo eso se hace. Y si bien todo eso es importante, es bueno, la generosidad no se trata solamente de dar dinero. La generosidad es mucho más amplia que eso, va mucho más allá que poner tu mano en el bolsillo para sacar tu billetera. La generosidad cristiana no es poner tu mano en tu bolsillo, es poner tu mano en tu corazón. Es practicar obras de justicia, es ayudar, es bendecir. A veces es escuchar, acompañar, dar tiempo. No podemos limitar la generosidad al dinero. Debes aprender a ser generoso en tu tiempo. Toma el tiempo de estar con tus seres queridos. Estar con los que necesitan tu presencia, con los que necesitan compañía. Escuchar con generosidad de oídos. A veces tenemos generosidad de palabras. Mucha generosidad de palabras, pero el Señor nos dio una boca y dos oídos para que escuchemos más y hablemos menos, pero hablamos y tenemos toda clase de ideas para solucionar los problemas de los demás, pero a veces necesitan solamente ser escuchados, solamente compañía. Seamos generosos con nuestros oídos. La Biblia dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hay situaciones que nos molestan y que queremos reaccionar, hablar, dar soluciones, pero una buena comunicación comienza escuchando al otro, comprendiendo al otro. Busquemos comprender y dejemos de esta forma que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras cuando sea necesario hablar. Sé generoso en escuchar, sé generoso en tu esfuerzo, sé generoso en tu dedicación, en tu compasión, en tu amor por los demás. Sé generoso en tu servicio en la iglesia. Sé generoso en tu perdón. Y si vas a hablar, sé generoso con palabras de ánimo. Sé generoso en palabras de ánimos. Y como ven, la generosidad no se trata simplemente de dinero y no se trata de algo que se puede medir. No podemos medir la generosidad de alguien según la cantidad de dinero que da. Eso sería ignorar muchos fundamentos bíblicos sobre la generosidad. Muchas veces nos gusta esa idea de ser capaces de medir las cosas según lo que podemos ver y medir el nivel de generosidad, compararse para ver quién es más generoso y ver si mi generosidad es como suficiente para lo que Dios quiere, si está a la altura de lo que Él pide. Nos gusta, sobre todo con la mentalidad moderna, con la ciencia exacta, las matemáticas, que nos gusta medir y hacer estadísticas, pero hay cosas que no se pueden medir así. Hay cosas que no se pueden medir y quizás nos gusta medir según lo que ven nuestros ojos, porque de esa forma sentimos que tenemos un cierto control, que podemos establecer nuestros propios parámetros de lo que es ser generoso. Pero los parámetros del Señor son diferentes. Por algo el Señor le dijo al profeta Samuel, cuando Samuel estaba buscando un nuevo rey para Israel, que no se fijara en las apariencias. Samuel también estaba con sus ojos tratando de analizar, medir quién podía ser rey según lo que veía. Y llega ante él un hombre grande, un hombre que parecía un guerrero musculoso. Y Samuel piensa, este guerrero es el próximo rey de Israel. Pero el Señor le dice en 1 Samuel 16:7, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El Señor no se fija en lo grande de la ofrenda, no se fija en la apariencia de la ofrenda. El Señor no mira eso. No mira cuántos aplausos recibiste cuando la gente te admira por haber ayudado. De hecho, como lo veíamos, Él aborrece el corazón que da para ser admirado. Porque justamente el Señor mira el corazón. Si tu ofrenda es grande porque tienes dinero, será realmente grande en la medida que estés dando por amor y con amor al Señor. En la medida en que estés sacrificando algo para el Señor. Así es como el Señor mide la ofrenda, la generosidad.
Y esto lo vemos en la palabra. En una ocasión Jesús estaba en el templo y la Biblia nos cuenta que él estaba mirando cómo llevaban las personas sus ofrendas. Y la palabra lo cuenta en Marcos 12, 41 al 44. Dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No le den las sobras al Señor. El Señor se merece lo mejor de ti. Se merece una ofrenda excelente de hijos excelentes que saben que viven bajo bendición, bajo la cobertura del Dios omnipotente y que nunca les faltará, porque su Dios siempre proveerá y en abundancia para que ellos puedan ser generosos. Ese es tu Dios, te bendice para que tú puedas bendecir y que nunca falte provisión en tu casa, ni en su casa, ni en los que están alrededor tuyo. Tu Dios provee en todo tiempo y te bendice abundantemente para que tú puedas bendecir. Generosidad de Dios hacia nosotros hacia Dios, hacia su pueblo, hacia el templo, pero también al igual que una generosidad solamente vertical, entre nosotros, como decíamos al principio, es incompleta. Una generosidad solamente horizontal entre mi persona y Dios también es incompleta. Hay generaciones de cristianos, de iglesias que por muchos años vivieron una vida solamente vertical. Solamente yo y el Señor. Solamente lo que Él me puede dar a mí. Lo que le doy a Dios, lo que Dios me da. Mi servicio al Señor, la unción que Dios pone sobre mi vida. Mi oración a Dios, la bendición de Dios sobre mí. Mi tiempo de lectura de la palabra, la revelación de Dios para mi vida. Pero esa mentalidad siempre será incompleta e incompatible con la palabra. Y no alcanzará el máximo potencial del plan de Dios para tu vida. Hasta que aprendas que Dios te bendice en todo para que tú puedas bendecir en todo. La gran comisión que Jesús nos da nos obliga a ser generosos en esa dimensión horizontal con los demás. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No se trata solo de ti y el Señor, es compartir esa bendición con los demás y con todo tipo de personas diferentes a ti. Aquí la palabra que Jesús usa, que llega a nosotros como para todas las naciones, es una palabra en griego, es etnos, que de ahí viene nuestra palabra etnias. Literalmente le está diciendo: vayan a otras culturas, a otras naciones, a otras personas. Jesús le está hablando a un grupo de judíos y le está diciendo en otras palabras: no se queden entre ustedes, vayan a otros lugares. Una generosidad con los demás, no solamente entre tú y el Señor. Si solamente entre tú y el Señor es egoísmo. Te lo guardas solo para ti. Si es solamente con los demás, es un simple activismo humano. Debe ser en ambas direcciones. La Biblia habla de la generosidad de Dios hacia nosotros, nosotros hacia Dios y también entre nosotros. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Recibimos de Dios, somos generosos en el servicio de Dios, pero también debemos aprender a ser generosos con nuestro prójimo, con el necesitado. La iglesia tiene por misión ayudar al necesitado, al huérfano, al inmigrante, al que no tiene con qué vestirse. Y sabe, Cristo liga esto, nuestra generosidad con nuestro prójimo, a Dios, nuestra generosidad a Dios. Él dice en Mateo 25, 35 al 40: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Todo lo que haces en generosidad por tu hermano, lo haces también por el Señor.
Esto quiere decir que lo que aplicas a la generosidad del Señor, para el Señor, lo debes también aplicar en tu generosidad para tu prójimo. Una generosidad excelente, abundante, apasionada, llena de amor, agradecimiento. Porque si tú puedes bendecir es porque Dios te ha bendecido a ti primero. También parte de una actitud generosa es alegrarse por la bendición que el Señor le da a los demás. Un corazón maduro espiritualmente es un corazón que sabe orar pidiéndole al Señor que responda a la necesidad de tu hermano mientras tú mismo estás padeciendo una necesidad. Orando por tu hermano, orando por tu prójimo. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto es un corazón generoso, un corazón propenso a alegrarse y orar por su hermano. En una generosidad bíblica, completa, excelente, es la generosidad que se vive tanto entre nosotros, horizontal, y en una dimensión vertical con Dios. El Señor nos llama a ser generosos, el Señor nos llama a recordar sus promesas de bendición, prosperidad, multiplicación. Quizá alguno el Señor los llama a volver su corazón a Él. Malaquías 3, 7 y 8 dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos, en las ofrendas. El que roba las ofrendas y el diezmo del Señor es aquel que ha recibido, que ha sido bendecido, que puede dar, que puede ser generoso, que puede bendecir y que decide no hacerlo, que decide retenerlo. Por eso Pablo dice también en 2 Corintios 8:13, dice, no se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, darlo todo y quedarse sin nada. No, se trata más bien, dice, de igualdad, de equilibrio, de justicia. Algunos están en condiciones de recibir ayuda, otros están en condiciones de dar generosamente. Y los que están en posición de dar, quizás el Señor los está llamando a activar o reactivar su generosidad si no lo ha hecho. El Señor dice en Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El Señor está dispuesto a derramar bendición hasta que sobreabunde en la vida de sus hijos. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Y no malinterprete este texto. Algunos lo han usado como pretexto para darle a veces autoridad al hombre que la Biblia solo le da a Dios. No puedes forzar la mano de Dios, pero puedes confiar en su palabra. Sé un hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios y serás tratado como un hijo de Dios. Verás su provisión sobre tu vida, verás su provisión sobre tu hogar, su espíritu guiará tus pasos. No tendrás de qué temer porque tu Dios estará contigo en todo momento. Tu Dios estará acompañándote en todo tiempo. Quiero invitarlo a ponerse de pie con nosotros. Como decía el Señor, llama a su pueblo a ser apasionados, a estar en constante crecimiento, a ser excelentes y nos llama también a ser generosos. Quizá algunos han estado viviendo una generosidad a media, dando lo que sobra o dando de vez en cuando. Y nuevamente lo primero que se nos viene a la mente es el dinero, pero no solo eso, la generosidad es mucho más amplia. El Señor quiere tu fidelidad, tu servicio, tu tiempo, tu amor. Quiere que lo dejes entrar a tu vida, a tu familia, a tu corazón, a tu hogar, a tus decisiones. El Señor quiere tu corazón para restaurarlo, para sanarlo, para librarlo de tantas cosas que lo atan, que lo hacen sufrir, que lo hacen equivocarse en decisiones claves de la vida. El Señor quiere guiar tus pasos y quiere formar en ti un corazón como el suyo, generoso. Si bien no somos salvos por obras, las obras son evidencia externa de la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Y la generosidad es una de esas evidencias. Cada uno da según su capacidad y medida. Los adolescentes recogen ofrendas
Es precioso. No es el mismo monto, obviamente, que los adultos pueden dar, pero Cristo ve el corazón generoso, como en aquella historia de la viuda que dio todo lo que tenía. Ser generoso es dejar que tu corazón sea movido por el amor de Dios. Y te invito a hacer eso y deja que su amor mueva tus decisiones. Ríndete a Él, acércate a Él para conocerlo cada día más. Pon a sus pies tus temores, tus miedos, tus temores de ser insuficiente. Si estás alejado del Señor, vuelva a Él. El Señor te llama, tiene los brazos abiertos para recibirte de vuelta en casa. No importa lo que haya ocurrido, abre tu corazón. Déjate transformar por Él. Deja que el Espíritu Santo pueda venir a consolar tu corazón, a sanar las heridas. Mientras lo adoras, eres transformado en su presencia, en la paz que hay en su presencia. En unos instantes el equipo de alabanza nos va a dirigir en esta próxima canción que dice eso justamente: quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este tiempo en su presencia y decirle: forma en mí, Señor, ese corazón según el tuyo, en toda área, en todo aspecto. Hemos hablado de generosidad, pero también en la pasión, en mi paciencia, en mi compromiso, en mi amor por ti y por los demás. Que tu Espíritu Santo pueda venir a transformar los corazones.